4 escalofriantes historias reveladas, terrorosas vigilias nocturnas que explican lo inexplicable. Javier, un joven entre sombras y luces parpadeantes, regresaba a casa tras un largo turno en el call center. La noche estaba oscura, la soledad era su única compañía y el silencio lo abrazaba con un frío escalofriante. Cada paso que daba sobre el pavimento agrietado resonaba como un eco de su incertidumbre. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda, una sensación de ser observado que no podía ignorar. Es solo la fatiga, pensó, pero su mente cansada se aferraba a la paranoia. Las farolas titilaban, arrojando sombras que se movían como si quisieran atraparlo. Al llegar a su pequeño departamento, la escena que encontró lo paralizó. Su madre y su hermana menor lo esperaban, pálidas, con miradas desorbitadas. En la mesa, una carta anónima reposaba ominosa, como un presagio. «Esto no es bueno», murmuró su hermana. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, recordando los murmullos de sus vecinos, las miradas furtivas que se cruzaban cuando pasaba. Esa carta hablaba de secretos oscuros, de un terror que envolvía a su comunidad, de cosas que no deberían ser mencionadas. La adrenalina le subió, la necesidad de proteger a su familia se volvió urgente. Mientras intentaba dormir, los susurros del viento parecían ser ecos de advertencias. Las sombras en su habitación tomaban formas distorsionadas, moviéndose con un propósito siniestro. Pasó la noche en vela, revisando la carta, cada frase retumbando en su mente. Al día siguiente, se asomó a la ventana y vio a un grupo en la esquina. Sus rostros se dibujaban en la penumbra, y aunque le eran familiares, algo se había oscurecido en sus intenciones. Sentía que se había sumergido en un laberinto del que no podía salir. Desesperado, buscó ayuda en la policía, pero allí encontró la corrupción mascarada de ley. La gente que debería protegerlo cerraba los ojos ante el terror que lo acechaba. La traición se sentía palpable, como el aire pesado que lo rodeaba. Regresó a casa y ahí, en la soledad de su habitación, comenzó a indagar en la historia del barrio. Recuerdos de un antiguo ritual de comunidad lo persiguieron, uno que podría invocar fuerzas malignas. Su piel se erizó ante la idea. La noche siguiente se acercaba, y con ella la sensación de que todo estaba a punto de estallar. La atmósfera se tornó más densa. Un temblor sacudió su edificio, las luces titilaron y el miedo se llenó de murmullos entre los vecinos. Miradas de desconfianza y desasosiego lo rodeaban. Javier sintió el terror a flor de piel. Justo cuando pensó en confrontar a lo desconocido, una voz distorsionada lo llamó desde la sala. La angustia lo atrapó, mercando su aliento. ¿Qué escondían estos secretos? La noche aún tenía mucho que revelar, y en el fondo Javier sabía que su vida, la de su familia y su alma estaban en juego. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. En su intento por huir del horror, encontró el teléfono móvil. Marcaron el número de emergencia, pero el tono no hacía más que apagarse en la nada. Desesperado, se dirigió a la cocina, donde las cuchillas brillaban bajo la luz temblorosa. Un pensamiento intrusivo lo asaltó. ¿Qué tal si soy yo el elegido para el ritual? Cada vez se sentía más como una marioneta, y ellos los titiriteros. Los murmullos afuera aumentaban de tono, caiceando, como si se prepararan para un sacrificio. Javier sintió que la habitación se cerraba sobre él, el aire se hacía más pesado. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó, y aferrándose a una de las cuchillas, divagó entre luchar y rendirse. La puerta se estremeció. Un golpe sordo resonó y una de las esposas de su madre fue arrastrada hacia la sala. Entonces todo se congeló. La risa y el terror se detuvieron.
Una figura alta, con un manto negro que absorbía la luz misma, apareció en el umbral. «Vine a buscarte», dijo con una voz grave, como un trueno. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, abandonando la cuchilla y preparándose para lo inevitable. ¿Sobrevivo a esto o me convierto en uno más? Se dio cuenta de que su destino estaba sellado, y había preguntas que la oscuridad estaba a punto de responder. Justo cuando el hombre de la sombra avanzaba, una sirena sonó en la distancia, rompiendo el hechizo, apenas un destello de esperanza en la oscuridad. Javier hizo un último esfuerzo por escapar, pero en su mente resonaban palabras que lo atormentaban. A veces es más fácil quedarse en el miedo. La puerta se cerró de golpe tras él, y todo se sumió en un silencio sepulcral. Javier, con el aliento entrecortado, sabía que alguna decisión lo llevaría a un desenlace aterrador. Las sombras parecían cobrar vida en el espacio, mientras el eco de una pregunta pendía sobre él. ¿A dónde conduce este camino oscuro? La respuesta podría ser incluso más aterradora que cualquier figura que acechara en la noche. La oscuridad había caído sobre la casa como un manto pesado, un velo que ocultaba todos los secretos y temores. Javier, con el corazón aún palpitante, se encontró solo en la sala. El sonido de la sirena se desvaneció en la distancia, dejando atrás un eco de incertidumbre que resonaba en sus oídos. Se giró varias veces, buscando algún signo en las paredes, alguna respuesta en las sombras que danzaban a su alrededor. «Solo es tu mente», murmuró para sí mismo, como un mantra. Pero las risas de las figuras deformadas aún podían oírse en su cabeza, burlonas, como si encarnaran cada uno de sus peores miedos. Y ese susurro que decía, «vuelve a nosotras», resonaba con una claridad ominosa en su interior. Sin pensarlo más, se dirigió hacia la ventana, el único lugar donde podría observar algo más allá de sus pesadillas. Se asomó, deseando encontrar vida en la noche, pero el callejón seguía vacío. Sin embargo, los murmullos no cesaban, y ahora le parecían más cercanos, como si lo rodearan, atrapándolo en un mundo en el que ya no podía discernir entre la realidad y la locura. «Afuera no hay nada, solo el eco de tus pensamientos», intentó convencer a su mente, pero esta vez la voz de la figura en el umbral atravesó su conciencia. «Luz y sombras, ellas han estado esperándote». Un escalofrío recorrió su espalda y se apartó de la ventana, tropezando con un objeto desconocido en el suelo. Al hacerlo, una lámpara se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi palpable. El silencio que sobrevino era aterrador. Javier respiró hondo, sintiendo que su pecho se constriñía. Las imágenes distorsionadas de las vecinas seguían acechándolo, y no podía evitar recordar sus ojos vacíos, la grotesca mueca de sus rostros. Cada vez que pensaba en ellas, su sentido de la realidad se desvanecía un poco más. ¿Sería cierta la idea de un ritual? ¿Acaso su vida había estado siempre entrelazada con esas sombras que regresaban? Decidido a encontrar respuestas, se dirigió a la pequeña biblioteca familiar. Las estanterías estaban repletas de libros, cada uno un refugio a las memorias del pasado, pero algunos parecían contener secretos. Buscó entre las páginas y su mano se detuvo en un volumen polvoriento titulado Rituales de la Noche. Lo abrió y una brisa helada pareció salir de sus páginas, haciendo que frunciera el ceño. A medida que pasaba las páginas amarillentas, encontró descripciones de invocaciones y pactos oscuros, advertencias sobre lo que se debía evitar. «Es solo una historia», intentó decirse, pero al leer sobre la invocación de espíritus, recordó a las vecinas. Había algo en sus rostros que ya no era humano. Al cerrar el libro, el sonido de algo que caía lo hizo saltar.
un pequeño objeto metálico. Era un relicario, uno que había pertenecido a su madre. Cuando lo abrió, una sombra del pasado se proyectó en su mente. En su interior, una foto de su madre sonriendo en una reunión familiar lo dejó perplejo, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Por qué lo guardaba?, se preguntó en voz alta, con el corazón latiendo furioso. En ese momento, el murmullo del exterior se intensificó, y por un instante creyó escuchar la voz de su madre entremezclada en aquella cacofonía. «No lo ignores, Javier», decía, pero con una fuerza que no parecía la suya. El terror lo envolvió, se volvió hacia la puerta y se encontró con los ojos de la sombra nuevamente esperándolo. «Vine a buscarte», repitió el enigmático ser, acercándose lentamente. «¿Qué quieres de mí?», la pregunta salió de sus labios, presa del pánico y la ira. La sombra sonrió, y en un parpadeo un eco resonó en la habitación. ¿Quieres la luz o la oscuridad? A veces la respuesta es más terrorífica de lo que podrías imaginar. Las paredes parecieron latir a su alrededor, y Javier comprendió que la casa estaba viva, un ser en sí mismo que guardaba secretos oscuros. Todo lo que había ocurrido no era una coincidencia. Había una conexión entre su historia y aquella presencia malévola. Las luces comenzaron a parpadear, y el temor de Javier alcanzó su punto máximo. En un arranque de desesperación tuvo que elegir, quedarse y confrontar la sombra que lo acechaba o escapar hacia lo desconocido. Mientras la sombra se acercaba cada vez más, Javier sintió que su tiempo se agotaba. El eco de sus propios pasos resonaba, como un recordatorio de las elecciones que había hecho. La puerta de salida estaba al final del pasillo, pero ¿sería realmente una salvación o simplemente un preludio al horror? El silencio se rompió otra vez, y las risas distorsionadas estallaron a su alrededor. La elección estaba a punto de hacerse, y lo que viniera después podía resultar severamente transformador. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, el frío manto lo envolvió por completo, y una última palabra le llegó a sus oídos: «Vuelve». Javier sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La sombra sonrió de forma perversa, y cada sonrisa se sentía como una puñalada fría en su corazón. «¿Vas a descifrar el misterio o vas a correr?», preguntó la sombra, su voz reverberando en la habitación oscura. Javier tragó saliva, sus manos temblaban al sostener el relicario. La imagen de su madre sonriendo lo miraba fijamente, como si lo instara a luchar, pero el miedo le llenaba la mente de dudas. Siguió mirando la puerta, un deseo urgente de escapar brotaba en su pecho, pero tenía que saber la verdad. ¿Qué hiciste con ella?», balbuceó, sintiendo que la pregunta salía desde lo más profundo de su ser. La sombra se detuvo, su forma distorsionada parecía encogerse, como si la pregunta le hubiera infligido un dolor inesperado. «Tu madre fue parte del ciclo», dijo, dejando caer cada palabra como si cayeran cobijas pesadas sobre sus hombros. «Ella eligió, y ahora tú debes decidir». Mirando de nuevo la puerta, Javier sintió cómo un torrente de recuerdos lo arrastraba. La risa de su madre, los juegos de su infancia, se mezclaban con susurros lúgubres que ecobaban en su mente. «¿Elegir qué?», exigió, su voz cada vez más firme, aunque el temblor en sus manos no se desvanecía. La sombra dio un paso hacia él, la oscuridad que la rodeaba pareciendo extenderse, invadiendo el espacio entre ellos. Entre la luz y la sombra, un sacrificio debe hacerse, o el pasado te reclamará, dijo, en un tono casi amable. El rostro de Javier se desencajó,
Comprendía lo que implicaba ese sacrificio. Las historias contadas por su abuela, que siempre había tomado como cuentos, ahora eran tangibles, eran reales. ¿Podía realmente haber una parte de su madre en ese horror? De pronto, la casa resonó como si respondiera a su conflicto interno. Las paredes crujieron y un grito lejano se coló por las rendijas. Con el corazón latiendo con fuerza, giró la cabeza hacia el sonido. ¿La escuchas?, dijo la sombra. Es el clamor de los que no pudieron elegir. Javier cerró los ojos. El sudor frío se acumulaba en su frente. Sabía que si no actuaba pronto, la ola de lo desconocido lo consumiría por completo. Este lugar, esta casa, no era solo un refugio. Era un laberinto de almas atrapadas y secretos oscuros. A medida que su mente buscaba respuestas, sintió una presencia detrás de él, justo al borde del umbral. La sombra había llamado a otros, y las voces de aquellas figuras deformadas empezaron a resonar cada vez más cerca. Imitaban el eco de llantos apagados, baladas de dolor. ¿Estás listo para convertirte en parte de este círculo eterno?, preguntó la sombra, con su voz sensual y traicionera, como un canto de sirena. ¡No!, gritó Javier, dando un paso atrás. La decisión lo invadía y sabía que había solo dos caminos: la puerta, la sombra. Con cada segundo, las risas y lamentos se incrementaban, retumbaban entre las paredes, haciéndole temblar de terror. ¿Sería el escape lo único que le quedaba? ¿O, tal vez, aceptar un destino que ya le pertenecía? Se acercó a la puerta una vez más, con la tensión acumulándose en su cuerpo, el pomo frío bajo su mano sudorosa. Aquella elección se tornaba cada vez más pesada. Pero, entonces, un pensamiento cruzó su mente, un destello de luz entre la oscuridad. Tal vez el verdadero horror no estaba en lo que tenía que elegir, sino en lo que podría perder si decidía mal. Pudo sentir la sombra detrás de él, esperando, ansiosa, el momento decisivo. ¿Se atrevería a descubrir qué pasaría si abría la puerta? Javier, resonó una voz familiar, una mezcla de aliento y eco que le heló la sangre. Parecía ser su madre, pero en ese instante los rostros de las vecinas comenzaron a aparecer de nuevo, flotando como espectros entre las sombras. Todo depende de ti, dijo la sombra, mientras la oscuridad comprendía que el ciclo estaba a un paso de completarse. Los murmullos resonaron en su mente, y Javier sintió que se desvanecía, atrapado entre el horror del pasado y la incertidumbre del presente. Una nueva elección lo aguardaba, pero ¿estaría a la altura del desafío que se le presentaba? Los ecos de risas se fueron apagando, y en el fondo, entre la penumbra, una figura se acercó, y él pudo ver un rostro familiar. Pero no era su madre. No olvides, Javier, el precio será alto. El horror lo envolvió en su abrazo, y la decisión estaba a punto de ser tomada. Su mano seguía sobre el pomo, y su futuro pendía de un hilo. La puerta chirrió débilmente. ¿Qué se abriría para él en ese instante? El pomo giró lentamente bajo la presión de la mano de Javier. El chirrido resonó en la penumbra, como un grito angustioso que hacía eco en su cabello erizado. En el instante que la puerta se abrió, una ráfaga de aire helado inundó la habitación, trayendo consigo un cúmulo de voces desgarradas. Allí, en el umbral, un pasillo largo y oscuro se extendía ante él,
adornado con retratos que parecían artículos de un museo de horrores. Las caras de sus antiguos vecinos, perdidas en el tiempo, lo observaban con frustración y miedo. El deseo de escapar lo invadía, pero el impulso de averiguar más, de desentrañar ese misterio, lo mantenía plantado en el mismo lugar. «¡No, no te vayas!», gritó la sombra, su voz ahora cargada de desesperación, como si su propia existencia dependiera de que Javier no cruzara la frontera de la puerta. La penumbra del pasillo parecía tener vida propia. Tibias corrientes de aire, parecidas a susurros, se deslizaban entre las paredes. «¿Qué más sabes?», demandó Javier, sintiendo las palabras salir con fuerza de su pecho. «¿Qué le hiciste a mi madre?». La sombra se retorció, sus contornos fluctuaban. Ella eligió el camino más oscuro. Tú, sin embargo, aún tienes oportunidad. No todos están condenados a un final triste. Las palabras fluyeron como un río helado por las venas de Javier. ¿Acaso eso significaba que su madre había tomado una decisión? Él sentía que el peso del sacrificio le caía sobre los hombros. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Su voz temblorosa apuntaba a ese deseo desesperado de encontrar respuestas. «Deberás enfrentarte a los rostros del pasado», respondió la sombra con un tono más macabro, y a medida que hablaba, los retratos en la pared comenzaron a cobrar vida. Las imágenes de los vecinos se deformaban en visiones de terror, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, como llamando a Javier a unirse a ellos en un destino sombrío. De pronto, uno de los rostros más cercanos comenzó a moverse, acercándose a la puerta que Javier había dejado entreabierta. Era la anciana que siempre le daba dulces en la calle. «No debes entrar, Javier», susurró con una voz crujiente. Cada palabra era polvo de recuerdos desgastados. «Una vez que te adentres, no hay regreso». El terror llenó el pecho de Javier, pero a la vez una extraña valentía surgía desde lo más profundo de su ser. «No me voy a dejar vencer por esto», pensó, mientras sus pies, guiados por un impulso casi ilusorio, cruzaban el umbral hacia la oscuridad. Con cada paso, las risas desoladas de sus vecinos resonaban en sus oídos, transformándose en lamentos que le desgarraban el alma. Las sombras se alzaban, enumerando las elecciones pasadas, los sacrificios impuros. Su mente se llenó de visiones, su madre en un oscuro ritual, rodeada de figuras encapuchadas, gritos ahogados entre el humo y las llamas del sacrificio. «Esto es lo que vi», afirmó la sombra impasible, «la elección de la madre versus la de su hijo». Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la casa entera pareciendo vibrar con su angustia. «¿Qué debo hacer?», suplicó, su voz apenas un susurro. «Solo tú decides», contestó entre risas melodiosas, «pero una vez dentro, habrá un precio». De pronto, un estruendo resonó en la distancia, el suelo crujió y la casa pareció aullar. «No, no puede ser», murmuró Javier para sí mismo. La puerta que había dejado atrás comenzó a cerrarse sola, rodeada por un remolino de sombras que amenazaban con engullirlo todo. «¡Regresa, Javier!», gritó la sombra, su tono más agudo ahora, como un eco de desesperación. «El ciclo se cierra y no hay vuelta atrás». Javier dejó escapar un grito de terror mientras la oscuridad lo envolvía. La visión de su madre flotaba en su mente, un destello de esperanza atrapado entre las sombras. ¿Podía rescatarla? Mientras el caos lo rodeaba, una figura emergió entre las sombras. Era su madre, con una mirada de tristeza y amor. «Decídete, hijo, juntos o separados».
El eco de las risas aplastadas se convirtió en un grito que resonó en todo su ser. ¿Qué camino elegiría? Cada opción se sentía más pesada que la anterior. Pero una cosa era segura: el horror apenas comenzaba. Con el rugido del viento incesante detrás de él, Javier sintió que dejaba atrás algo irreemplazable y a la vez algo que inevitablemente tenía que afrontar. ¿Estaba listo para tomar el precio de su decisión? Mientras se adentraba más en la oscuridad, una nueva figura se presentó. Un rostro olvidado, pero familiar en las sombras, observándolo todo. «Estás más cerca de lo que crees», susurró, mientras Javier sentía que el suelo temblaba una vez más, como si el tiempo estuviera en su contra. La verdad aguardaba más adelante, pero con cada paso se sumía más en el horror de lo desconocido. El silencio abrupto se convirtió en un murmullo ominoso, algo así como un zumbido en el fondo de su mente. Javier avanzó, sintiendo que cada paso lo alejaba un poco más de la realidad que conocía. Le era difícil respirar entre el frío y la presión de lo desconocido. Las paredes en el pasillo parecían cerrarse lentamente, como si la casa misma lo quisiera atrapar. «¿Qué es esto?», preguntó, más para sí mismo que para la sombra que aún permanecía en el umbral. «¿Por qué mi madre? ¿Por qué esta casa?». Su corazón martillaba en su pecho, cada latido sonando como un tambor de guerra. «Cada elección tiene su precio», murmuró la sombra con voz suave, casi melódica, mientras sombras danzaban alrededor de él como insectos en una noche oscura. «Este lugar no es solo un refugio de memorias, Javier. Aquí se guardan los secretos más oscuros de los que estás hecho». De repente, una figura emergió a su derecha. Era el rostro de su viejo amigo Luis, su expresión marcada por una angustia que Javier conocía bien. «¿Javi? ¿Qué haces aquí?», preguntó, como un eco de su pasado. «Luis, ¿estás bien?», preguntó Javier, sintiendo que la desolación bañaba el lugar. «Cuidado, no debes seguir. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión», advirtió. Pero su mirada era confusa, como si él mismo luchaba por entender su presencia. Las luces temblorosas de la casa empezaron a parpadear, proyectando sombras en movimiento que danzaban sobre los muros. Javier intentó concentrarse, pero el caos lo envolvía rápidamente. Las paredes parecían murmurar, voces desde un pasado que él apenas comprendía, elongándose en lamentos. «¿Qué estás eligiendo aquí, hijo?», preguntó una voz lejana, mezclada con su desesperación. «¿Qué te hicieron, Luis? ¿Estás atrapado aquí?», gritó Javier, sintiendo que su propia cordura pendía de un hilo, como si cada una de esas apariciones lo sumergiera más en el horror. «Nosotros no elegimos este lugar», murmuró Luis, su figura comenzando a desvanecerse. «Lo que hicimos fue elegir ignorarlo». Y entonces desapareció, como un aliento llevado por el viento. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su visión se oscureció por un instante, reaccionado a la revelación. Todo lo que había considerado en su vida, todas aquellas decisiones aparentemente inofensivas, ahora parecían palabras en el viento, susurros inescuchados que lo arrastraban a este abismo. «Solo tú decides», repetía la sombra, sus ojos centelleando con una luz que parecía penetrar su alma. «Pero recuerda, querido Javier, no siempre hay uno a quien salvar». De pronto, las figuras entre las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino de rostros que lo miraban con ferocidad.
Javier sintió la culpa y el miedo corren por su cuerpo mientras se enfrentaba a un mar de recuerdos desgarradores. Imágenes de tristeza y traición, elecciones mal tomadas que jamás olvidaría. ¡Silencio!, gritó, llevando las manos a su cabeza, tratando de ahogar aquellos susurros que se volvían gritos. Era una batalla interna y cada voz parecía señalarlo, como si cada decisión tuviera su dueño. Si quieres liberar a tu madre, debes enfrentar a los rostros que te observan, a las decisiones que has evitado, insistió la sombra, acercándose. El tiempo se agota. Mientras intentaba recuperar la calma, Javier vio cómo un espectro se acercaba. Era el rostro de su madre, inscrito en una expresión de dolor, su mirada perdida. «Hijo, necesitas decidir. No puedo salir sin el sacrificio de otra alma», dijo, sus palabras penetrantes como dagas en su corazón. El aliento se le escapó, el pánico invadiendo su pecho. ¿Qué precio es ese? ¿Una vida más? ¿Te atreverías a sacrificar lo que más amas para salvarla?, preguntó la sombra, cruzando sus brazos con una sonrisa torcida. ¿O dejarás que el ciclo continúe? Justo entonces un grito desgarrador resonó en el aire, haciéndolo temblar, una señal de que el tiempo se estaba terminando. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, mientras la angustia se aferraba a su garganta. Javier se quedó parado, sintiendo el peso del horror aplastante. La elección estaba al alcance de su mano, y el eco de los gritos se combinaba con los murmullos. Todo era parte de su trágica verdad. «Decídete ya, Javier», rugió la sombra, sus ojos ardiendo con malicia y urgencia. «La eternidad te espera, pero tu alma puede estar en juego». La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, un abrazo helado y voraz que lo envolvía por completo. ¿Qué elegiría al final? ¿Salvar a su madre a costa de otro o enfrentar el horror de la verdad? El pulso de la casa se intensificaba, y en ese momento de indecisión el suelo comenzó a temblar nuevamente. La línea entre la salvación y la condenación se desdibujaba poco a poco. «Decídete», susurró una voz en el aire, resonando como un eco distante. «No estoy listo», gritó Javier mientras el abismo lo engullía. Las sombras esperaban, y un rostro olvidado emergió entre ellas, justo antes de que el mundo a su alrededor se oscureciera por completo. La verdad aguardaba. El frío se espesa, cada aliento de Javier se convierte en vapor, y el aire pesado se siente como si lo aplastara. En la penumbra el suelo tiembla según el pulso de la casa, y las sombras parecen alentar el caos con su danza macabra, mientras se murmuran secretos que no deberían ser escuchados. La luz parpadeante apenas ilumina a su madre antes de que el horror la consuma. «¡Hijo!», su madre, ahora como un espectro, lo mira con ojos suplicantes, su figura destilaba tristeza. «No puedo seguir aquí, decídete». Las sombras a su alrededor la susurran, el tiempo se agota. Javier siente el miedo ahogarle con manos heladas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que sacrificar? Su voz tiembla, cada palabra es un grito ahogado en la oscuridad. La decisión lo golpea como un martillo, una vida por otra, una condenación eterna o la posibilidad de redención. Los murmullos se intensifican, sus rostros del pasado emergen de la neblina, y cada uno le lanza miradas de enojo y dolor. La figura de Luis aparece de nuevo, atrapado entre el pánico y la desesperación. «¡No lo hagas, Javi! ¡La culpa nunca se va!». «Cierra la boca, Luis», grita Javier, rota la voz, mientras siente que un abismo se abre debajo de sus pies. No hay otra opción. La sombra se acerca, sus ojos son dos brasas que lo perforan. Un trato, un sacrificio necesario. Un susurro familiar atraviesa el aire, la voz de su padre, un eco de tiempos felices y sombríos.
Has olvidado lo que significa elegir, hijo. Este lugar se alimenta de tus dudas. ¿Qué sabes tú de esto? Solo eres un recuerdo, grita Javier, y al hacerlo siente que el suelo se agrieta aún más, como si la casa misma respondiera a su ira. Las sombras se burlan. ¿Salvar a mamá o dejarlo todo atrás? Una vida a cambio de otra, repiten al unísono, sus ecos llenan la casa, mientras las imágenes de sus seres queridos se mezclan con más almas perdidas. En ese caos, Javier siente que el peso de la habitación se eleva, y su corazón empieza a latir con desesperación. ¿Lo que más amas o lo que más temes? La sombra se ríe. Tú decides, Javier. De repente, una iluminación quebrada deja entrever un espejo antiguo en la esquina. En su superficie, reflejos de lo que podría suceder emergen. Su madre libre, sonriendo, y a su lado un desconocido que se oscurece hasta hacerse carbonizado. El corazón de Javier se acelera. No puedo sacrificar a nadie, ¿verdad? Murmura, la duda desgarrándole las fibras del ser. Pero eso es lo que haces, hijo. La voz de su madre resuena una vez más, silenciosa y triste. Tus decisiones llevan cargas y tus indecisiones son más letales. El sudor le recorre la frente, la angustia lo ahoga. Sus manos tiemblan, un empujón interno le grita a decidir, pero su mente es un caos. Podría salvarla, pero ¿a costa de quién? ¡Basta!, grita, enfrentando la oscuridad y el eco de los rostros. No seré como ustedes, no puedo dejar que esto me consuma. Entonces elige Javier, aquí y ahora. La sombra casi hipnotizadora se inclina hacia él, atrapándolo en una trampa de su propia creación. Siente el suelo ceder, los rostros confluir hacia su futuro. Y en ese instante, Javier asiente con determinación, agarrando el espejo como un escudo. No voy a sacrificarlo todo, lo enfrentaremos juntos. Tu resolución es noble, pero el caos no tiene límites, susurra la sombra, mientras risas maliciosas retumban en el aire. La oscuridad se cernía sobre él, a medida que un remolino giratorio de sus recuerdos más oscuros lo rodeaba. Javier cerró los ojos, midiendo cada decisión y cada rostro como un peso en su alma. «Javi, no, piensa en lo que estás haciendo», gritó Luis, pero en su interior sabía que la elección no siempre era fácil. «¿Qué harías tú, Luis?». La respuesta se quedó atrapada en el aire. A sus espaldas una última imagen brilló, su madre sonriendo, mientras las sombras se lanzaban como cuchillos a su alrededor. En ese momento su puño se cerró en torno al espejo. Haremos frente juntos y el costo será siempre mío, que sea yo quien elija. Una explosión de luz estalló, y el abismo se dividió en 1 y 1000 caminos, mientras Javier se lanzaba hacia adelante, dejando las sombras atrás. Misteriosamente, la oscuridad empezó a retroceder, pero en el último instante, el eco de otra voz resonó detrás de él. Pero, ¿qué pasará cuando el sacrificio sea inevitable? La casa retumbó, y una sensación de inminente peligro lo seguía, mientras Javier se hundía en un túnel de luz, sin saber si su elección era realmente la respuesta o la condenación. La luz se desvaneció, y Javier se encontró en un pasillo oscuro, la misma casa, pero ahora distorsionada, deformada, como si el tiempo y el espacio se hubieran retorcido. Las paredes parecían respirar, chasqueando con cada latido de su corazón. No había rastro de su madre, ni de Luis. La soledad en el aire era densa, como una niebla que se filtraba por sus pulmones. El espejo, su antiguo compañero, había quedado atrás, perdido en el caos. Pero el eco de su imagen persiste. Que sea yo quien elija,
resonaba en su mente, cada palabra un estallido de culpa y terror. Mientras caminaba, una serie de puertas se alineaban a su costado. Cada una parecía enmarcar un destino. Las maderas chirriaban bajo sus pies, y un frío extraño le recorrió la espalda. ¿Qué pasaría si abría una de ellas? Las sombras danzaban en su visión periférica. Miró hacia su derecha y con gran resignación se detuvo ante la primera puerta. Era un oscuro roble adornado con relieves que parecían retorcerse. Su mano tembló al acercarse. Sabía que una decisión podía cambiarlo todo. «¿Por qué no lo haces?», susurró una voz menuda como un llanto de un niño. «Dentro hay luz, esperanza, la respuesta que buscas». Se detuvo, su corazón retumbando en sus oídos. «¿Quién eres?», exigió, aunque una parte de él sabía que no quería escuchar. «Soy lo que tú más anhelas, la salvación de tu madre, liberarla a toda costa». Los susurros crecieron, entrelazándose con el eco de la voz de su madre. «Abre la puerta, Javier». Con un ardor en el pecho, Javier se volvió hacia la puerta, sintiéndose atraído. Al abrirla, un resplandor lo cegó momentáneamente. Cuando la luz se disipó, se encontró en un paisaje que le era familiar, un parque donde solían jugar de niño. Su madre reía como si no hubiera sombras acechándole tras de ella. «¡Mamá!». Su corazón se llenó de alegría y dolor al mismo tiempo. Pero cuando corrió hacia ella, una sombra alargada se interponía en su camino, rasgando la imagen de felicidad en 1000 retazos. «¡No! ¡No te acerques!». La figura de su madre se desvaneció, volviéndose humo negro, y Javier quedó solo nuevamente. «¿Lo ves? Siempre estás tan cerca, pero nunca lo suficiente». La voz del niño se convirtió en un grito burlón. «Siempre lo pierdes todo». Desesperado, Javier cerró la puerta y se enfrentó a la siguiente. El frío lo abrazaba y el terror lo instaba a seguir adelante. Lo que había encontrado era solo una trampa más. Con un giro en el estómago, empujó la siguiente puerta. El sonido de huesos crujientes invadió el aire y una habitación se desnudó ante él, llena de sus antiguas pertenencias. Fotografías familiares estaban colgadas por las paredes, pero en cada imagen las sonrisas se transformaban en muecas de horror. «Somos tus decisiones, tus errores», resonaron ecos de su familia, sus voces armonizándose en una sinfonía macabra. «Tú nos trajiste aquí». Mientras su mente se llenaba de oscuridad y tristeza, una risa se desató detrás de él. Un rostro familiar emergió de las sombras, el de Luis, su amigo. «Pensaste que podías escapar del pasado, pero estás atrapado aquí, como nosotros». «¡Cállate!», gritó Javier aterrorizado. «No es mi culpa, no puedo ser responsable de esto». Las risas se intensificaron, convirtiéndose en una cacofonía de burlas. «Claro que lo eres, siempre lo has sido. Ahora, ¿te atreverás a abrir tu última puerta?». Javier sintió que en su interior una desesperación lo consumía. ¿Había realmente una salida o estaba condenado a seguir navegando por su propio infierno? Apoyó su frente contra la fría puerta, sintiendo el aliento helado de sus sombras detrás. «Esta decisión es mía», susurró en soledad. Pero antes de abrirla, un estruendo retumbó a su lado y una gruesa sombra se deslizó por el suelo, acercándose como un depredador. ¿Listo para perderlo todo en nombre de tu madre? La voz era seductora y aterradora. En ese momento, la habitación crujió con una fuerza brutal. Javier sintió que el suelo comenzaba a ceder nuevamente.
¿Qué hay detrás de esa puerta? Retumbó la pregunta en su mente, mientras la oscuridad se arremolinaba y crecía a su alrededor. El tiempo se evaporaba, y de pronto supo que no podría huir de sí mismo. Al abrir la puerta, seguiría enfrentando lo inevitable, pero al menos podría intentar tomar las riendas. La sombra se abalanzó con un rugido ensordecedor, y en medio del caos, Javier dio un paso hacia adelante, enfrentando la verdad que lo aguardaba al otro lado, y un chillido desgarrador atravesó el aire. Y entonces una nueva voz surgió del fondo, más profunda y siniestra. Pero, ¿qué pasará cuando el precio de tu valentía no sea más que la pérdida de tu alma? El frío lo envolvió al abrir la puerta. Un viento gélido lo atravesó, como si estuviera siendo escaneado por una realidad distinta. Al cruzar el umbral, Javier se encontró en una habitación que parecía un archivo de recuerdos, donde el silencio pesado solo era interrumpido por el eco de su propia respiración. Paredes forradas de estanterías crujían con el peso de viejas cajas y libros polvorientos. La luz era tenue, apenas iluminando el espacio, pero lo que más llamaba su atención eran las fotos. Estaban expuestas de forma grotesca. Cada retrato distorsionado contaba una historia torturada. Un abismo de miradas vacías lo observaba, como si las almas desgarradas detrás de esos rostros quisieran gritar. «Eres un monstruo», murmuró Luis desde las sombras, su figura apenas un esbozo en la penumbra. «Creíste que escaparías de esto. Mira lo que has hecho». «¡Basta!», gritó Javier, apretando los puños. «Esto no es real». Pero las sombras aumentaron a su alrededor, empujándolo hacia el centro de la habitación. Las voces comenzaron a resonar, formando un coro desolador. «Eres el arquitecto de tu propia miseria. Cada elección, cada paso. No puedes huir. Necesitas enfrentarlo». Una fotografía se deslizó de una estantería y cayó a sus pies. Era él, con su madre sonriendo, pero las palabras escritas detrás lo helaron. «¿Por qué no me salvaste?». La culpa se le estrujó como un vaho caliente en el pecho, un veneno que lo consumía lentamente. «Es solo un juego», se rió la sombra, melódica y burlona. «Un laberinto donde el minotauro eres tú mismo. Todos los caminos llevan a la misma verdad». Javier, desesperado, buscó un camino de escape. La habitación comenzó a estrecharse, las estanterías apelotonándose como si quisieran aplastarlo. «No estoy aquí para quedarme», susurró en voz baja, alineando su determinación. De pronto, una luz parpadeó en la esquina del cuarto, atrayéndolo como un imán. Corrió hacia ella, pero antes de llegar, la voz profunda se interpuso nuevamente. «Cuidado, Javier, la verdad puede ser más dolorosa que la mentira». Él se detuvo en seco, con el corazón latiendo como un tambor. La luz destellaba, cada ráfaga brillando con la promesa de respuestas, pero también con el peso de las consecuencias. «¿Qué pasa si no me atrevo a saber?», pensó. A medida que se acercaba, comprendió que no solo debía enfrentar sus recuerdos, sino también el reflejo siniestro de lo que podía llegar a ser. En ese instante, una risa quebrada resonó, y el eco se transformó en un grito desgarrador, como si miles de almas estuvieran atrapadas en aquel lugar maligno. «¡Abrid los ojos!», exclamó la voz que lo había guiado. «La redención se encuentra detrás del miedo. Solo los valientes afrontan la oscuridad».
Sin embargo, una sombra más densa, más abrumadora surgió del suelo, envolviendo a Javier como un abrazo mortal. «No estás listo», pronunció con un tono amenazante. «Todo sacrificio debe ser pagado». Sintió que su cuerpo se paralizaba. La habitación entera pareció oscilar, las paredes batiendo como un oscuro océano que lo devoraba. «No puedo caer aquí, no puedo ser más que un eco», murmuró para sí mismo, aferrándose a un hilo de esperanza. Con un último aliento, cuando el pánico llegó a su clímax, Javier lanzó su mano hacia la luz que brillaba intensamente, decidido a descubrir la verdad de una vez por todas. Cuando su mano tocó el resplandor, todo se volvió blanco, y con un estallido la habitación estalló. Y en la siguiente fracción de segundo se encontró en un lugar totalmente diferente, una caverna oscura con extraños símbolos dibujados en las paredes. «¿Qué has hecho?», escuchó de nuevo la voz profunda, pero esta vez más cerca, más opresiva. «Aquí no hay retorno. ¿Estás dispuesto a enfrentar el verdadero horror?». Un nuevo latido resonó a su alrededor, y Javier comprendió que no solo se trataba de correr de sus propias sombras, sino de enfrentar a la cosa que alguna vez fue él mismo. Y lejos un susurro le hizo temblar. «¿Serás tú el siguiente en caer?». Javier se encontraba en la caverna oscura. El aire frío y denso llenaba sus pulmones mientras la voz profunda resonaba a su alrededor. Las paredes parecían pulsar al ritmo de su corazón, un eco de su propia desesperación. ¿Qué demonios había hecho al abrir esa puerta? Las imágenes de su madre, de Luis y de sus vecinos atrapados en un ciclo de horror lo abrumaban. Sus pasos resonaban en la caverna, cada uno como un grito silencioso llamando a lo desconocido. «¿Estás dispuesto a enfrentar el verdadero horror?», preguntó la sombra, esta vez más tangible, como una marea oscura que crecía a su alrededor. Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. No había escapatoria, solo una oscura verdad que debía develar. «¿Dónde está mi madre?», exigió, con una voz que apenas era un susurro. Las sombras a su alrededor comenzaron a reír, su risa sonando como un eco de múltiples voces. «Ella forma parte de este ciclo. ¿Tú también lo serás?». Con el pecho apretado, Javier recordó las palabras de su madre. «No puedo seguir aquí». Así que decidió que iba a luchar, no iba a permitir que el ciclo se repitiera. Con cada paso, el suelo vibraba bajo sus pies, pareciendo querer tragarlo. Pero había algo en él que se encendía, un chisporroteo de valentía que luchaba por salir a la superficie. «¿Y si la elijo? ¿Qué pasará con ella?», gritó, sintiendo que su frustración se desbordaba. «No voy a sacrificar más vidas». «Demasiado tarde. El sacrificio está en ti ahora», retumbó la voz. Con cada referencia a su madre, la presión lo abrumaba. La oscuridad lo rodeaba, atrayéndolo hacia un abismo que amenazaba con consumir toda esperanza. De repente, la caverna tembló y un rayo de luz surgiendo de las sombras lo iluminó. Era el mismo espejo que había dejado atrás, pero ahora mostraba un reflejo distorsionado de su madre, atrapada en un laberinto desnudo de sus recuerdos. «¡Javier!», clamó, y su rostro se llenó de angustia. «¡Haz lo correcto!». La luz llameante lo empujó a actuar. La sombra, visible y aterradora, se abalanzó hacia él. Sin pensar, Javier corrió hacia la luz, abrazando cada fragmento de valentía que había cultivado. Cuando extendió la mano hacia la imagen de su madre, el reflejo vibró, alterándose como si se tratara de una línea del tiempo amenazada.
¿Listo para enfrentarte a lo que eres? La sombra susurró, acercándose peligrosamente. Pero ahora no podía claudicar. ¡Nunca más! Exclamó, y la esfera de luz se intensificó, llenando la caverna con un fulgor puro. Al tocar el espejo, sintió una conexión profunda. Una corriente de poder lo atravesó, inundando sus venas con un sentido de propósito. Sentía que el terror, la pena, todo lo que había cargado en su corazón se destrozaba en pedazos al unirse con esa luz. No estoy aquí para perderme, sino para encontrarme. ¡No puedes!, rugió la sombra, su esencia empezando a difuminarse ante el brillo. Pero Javier avanzó, desafiando a la oscuridad. «Soy más fuerte que tus mentiras». Se sentía vivo, cada latido resonando con la certeza de que su sacrificio no significaría la condena de nadie, sino el renacer de su madre y su comunidad. Con un grito de liberación, la luz lo envolvió por completo, y en un estallido, la caverna se desvaneció junto a la sombra. Todo lo que había sido, ahora se llevó con ella. El terror, la culpa, el miedo. Solo quedó el eco de su voz que resonaba en una nueva realidad. Cuando los ojos de Javier se abrieron, se estaba de pie frente a su vivienda, rodeado de luces titilantes y susurros de la mañana. Todo había cambiado. «¿Qué sucedió?», murmuró entre lágrimas. Recordó a su madre, la angustia en su rostro, pero años de tristeza se disolvieron por un instante que lo conectó con todo lo que había querido proteger. Salió a la calle y un rayo de esperanza iluminó su pecho. Los vecinos caminaban felices, hablando entre ellos. «¡Javi!», gritó su hermana desde la esquina. «¡Mira! Nos reunimos todos para celebrar». La risa llenó el aire, como una melodía que borraba los ecos de horror del pasado. Javier sintió el peso del mundo abandonarle, como si el sacrificio que había hecho fuera el paso hacia un futuro redentor. Mientras recorría las calles, sintió que, aunque el ciclo había sido roto, la lucha solo empezaba. «El horror siempre estará presente», reflexionó, «pero también yo tendré el poder para enfrentarlo». Había aprendido que era más que la sombra que lo amenazaba, era luz, era amor, era vida. Con cada sonrisa que encontraba en su camino, supo que había redimido no solo a su madre, sino a toda su comunidad. Mientras la noche caía y las estrellas brillaban, Javier sonrió, sabiendo que estaba listo para todo lo que venía, porque no solo había sobrevivido, había aprendido a vivir, abrazando tanto la luz como la sombra. No olvides suscribirte al canal inmediatamente para no perderte historias exclusivas. Esto es crucial. Dale al botón de like ahora mismo, porque en serio hace la diferencia. Quiero inundar la sección de comentarios con todas sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta conclusión. Vamos, el momento es ahora. Demostremos que solo los verdaderos fans apoyan el canal.